Buenas tardes. En efecto, es nuestra última sesión y la quise dedicar al maestro Francisco Toledo, que en unos días, el día 14, cumple ya 5 años de fallecido. Quisiera también, agradecer a ustedes su constancia. La verdad es que me da gusto verlos cada miércoles. Y quiero agradecer también a todo el equipo de la Casa Reyes Heroles, que ha sido espléndido. Digo, todo ha estado bien organizado. Han sido súper amables conmigo. Quiero agradecer a todos los que forman parte de este esfuerzo cultural tan notable en estos tiempos en la Ciudad de México. También quiero agradecer la presencia del maestro Gabriel Santander, que ha estado en todas nuestras reuniones y que es el encargado de realizar la versión en video de estas pláticas que próximamente se va a subir, supongo que a la plataforma de YouTube o a algunas otras, a YouTube. ¿Sí? Van a estar las 6 sesiones, por si se perdieron alguna, por si los quieren compartir con amistades. ¿Sí? Y también, comentar que Gabriel Santander, que está sentado acá, hizo ciertamente a la muerte de Francisco Toledo un muy buen documental que se llama ¿Cómo vamos a vivir sin Toledo? Un mundo sin Toledo, más o menos. Un mundo sin Toledo, que está en YouTube. Bien. Cuando yo elijo el título, es porque en torno a la figura de Francisco Toledo hay siempre la idea de la metamorfosis, cómo él toma ciertas figuras, sobre todo animales, y las metamorfosea con figuras humanas, con acoplamientos entre diferentes animales. Y yo quise ir un poquito más allá de la idea de metamorfosis que efectivamente está presente en su obra, para englobarlo a él también, englobar a Francisco Toledo como un hombre, como todos nosotros, mujeres y hombres, que estamos en constante cambio, ¿sí? La vida es un poco un devenir, y es un devenir hacia uno mismo. Uno siempre es uno mismo, pero está cambiando. Entonces hay una suerte de devenir en sí mismo, pero un artista deviene de un modo bastante particular, y en el caso de Toledo es muy evidente, deviene hacia funciones o rutas de su propia historia y se va convirtiendo en un personaje muy complejo. Es muy difícil apreciar a Francisco Toledo. Vicente, ¿por qué será? Vicente Rojo, ¿verdad? También era otro caso. Es como difícil aprenderlo en tal cantidad de manifestaciones, de metamorfosis, de caminos. Y es un poco lo que voy a intentar hacer en esta sesión, que podrá servir como una introducción a un arte muy complejo y que todavía está por estudiarse. Cuando digo que está cumpliendo 5 años de muerte, y sabiendo que es un artista muy reconocido a nivel nacional, a nivel internacional no tanto, implica, ¿sí? 5, murió a los 79 años. Cumple el día 14 cumple años de fallecido. Decía, el enorme éxito que ha tenido en México, que es incomparable a cómo se conoce en otros países. Él era muy reacio a viajar y a presentar su obra fuera de algunas galerías, especialmente en Los Ángeles. Y eso
ha implicado que no se le estudie mucho en el extranjero, pero en México se le ha estudiado mucho. Hay cantidad de libros sobre él, hay cantidad de libros de él, muchos artículos y ensayos periodísticos. Pero aún así, con todo eso, es como difícil aprenderlo en este momento. Generalmente tienen que pasar muchos años antes de que la crítica más o menos ya dé una especie de visión equilibrada. Y a eso quiero tender yo en esta sesión, a ver aspectos importantes de su vida y su obra. Este es un edificio, el edificio superior, es el Museo del Hombre, que está en la ciudad de París, a donde el joven Toledo se formó. Los 5 años que él estuvo en París, entre 1960 y 1965, tuvo actividad básicamente en 2 galerías que recibieron su obra, la promovieron, la vendieron, en un taller de grabado que estaba, no sé si sigue todavía, por el rumbo de Montmartre, y en este lugar, el Museo del Hombre, porque como otros artistas importantes del siglo XX, y cuando digo artistas importantes, me refiero, por ejemplo, a Picasso, a Diego Rivera, visitaban este museo porque tenía las colecciones etnográficas más importantes de Francia. Francia era un país colonialista. Entonces, había, digamos que, la práctica de llevar objetos de las colonias a los museos y a las galerías y a las colecciones privadas. Entonces, todo aquello que en alguna de las sesiones llamé el arte primitivo y que ahora le llaman los franceses las artes primeras, estaba en el Museo del Hombre. Un poco para contextualizar este edificio, junto a él hay una gran explanada, que es la que estaría a la derecha. La explanada está enfrente de la Torre Eiffel, del otro lado del río. O sea, se ve desde la explanada la Torre Eiffel, el río Sena. ¿Sí? Y bueno, en el año 65 se llevó a cabo una exposición muy importante que fue la de las obras maestras. Esta visión tan general nos permite más o menos apreciar lo que las obras maestras del Museo del Hombre eran, que eran colecciones de las colonias. Y no solo de las colonias, también compras de países que no habían sido colonizados por Francia, pero que eran el pasto de los traficantes de piezas arqueológicas. Esa gran pieza, esa rotunda pieza que se ve aquí, a ver si puedo llevar esta. Es una pieza maya procedente de Guatemala. Guatemala no fue colonizado por Francia, ¿no? Como si lo fueron países muy extensos en África. Este ya es un Toledo un poquito mayor, ya no es el Toledo de Francia, pero me encanta la foto. Es un Toledo joven, vestido ya de manta. Alguien que lo conoció en París me decía que ya en París a veces se vestía de manta y con guaraches, incluso en épocas de frío, y soportaba el frío así. Digamos que en su devenir hubo una metamorfosis de un chico oaxaqueño vestido normalmente a un chico oaxaqueño que adoptó en su vestimenta y en su espíritu
su herencia indígena. Muchas veces cuando se le veía en la ciudad de Oaxaca caminar vestido de manta, la gente lo criticaba, decía, bueno, es que se hace pasar por indio, ¿verdad? Sí. Pero bueno, era una manera de haberse transformado en algo que él se sentía pertenecer en sus orígenes. Tiempo después, Toledo adoptó también en este devenir sus orígenes africanos. Investigando él sobre su familia, pues descubrió que como mucha población de Oaxaca, sobre todo de la costa o de Veracruz, tenían ese origen, ¿no? Y muchas veces empezó ya a autorretratar con rasgos africanos. Bien, desde luego que en el Museo del Hombre conoció las artes primitivas de África y de Oceanía y de Polinesia, que es lo que sobre todo se coleccionaba ahí. Veamos una pieza que resuena mucho con el arte de Francisco Toledo. Este es la representación de un rostro sobre el caparazón de una tortuga. Pueden ver ustedes la tortuga y el rostro, y con pájaros en los 4 ángulos del rectángulo. Este tipo de imaginario va a estar muy presente a partir de su estancia en París en la obra de Francisco Toledo. Arte, una máscara de Nueva Guinea y un autorretrato ya del 68 de Toledo. Él, como les decía, regresa en el 65 a México y se va directo a Juchitán, buscando sus orígenes oaxaqueños, aunque él siempre reconoció, bueno, no, tardó en reconocer que había nacido en la Ciudad de México. Los brillos de la hoja de oro que le encantaba usar en sus autorretratos parecen dialogar con una máscara africana. Pero desde luego que para Toledo sus orígenes oaxaqueños era lo fundamental. Y por eso regresó a Oaxaca después de su etapa juchiteca, que fue una etapa muy, muy marcada por la actividad política. Regresa en algún momento a Francia para estar 2 o 3 años y luego ya regresa a la ciudad de Oaxaca. Y como ustedes saben, va a ser un constructor, un dador en la ciudad de Oaxaca. Va a fundar instituciones, entre ellas, si me acuerdo, yo no me puedo acordar de todas. Está el IAGO, que es el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, en una casa que él compró. Este Instituto de Artes Gráficas tiene una biblioteca importantísima de arte que él fue nutriendo hasta el final de su vida. Yo diría que es la biblioteca pública de arte más grande de México, a la cual la gente tiene acceso directo. Simplemente puede uno pasar, ¿sí?, a buscar los libros que quiere consultar, ¿no? Y también tiene secciones de libros de divulgación, una sección para niños, etc. Ya dijimos el Yago, la fábrica de papel de San Agustín Etla, que esa la fundó para que hubiera papel hecho en Oaxaca para los artistas. Y ahí mismo está el CASA, que es el Centro de Artes de San Agustín, ¿sí? Que fue es un lugar inmenso, que tiene
talleres para artistas y que tiene habitaciones para que los artistas se queden durante semanas trabajando ahí o impartiendo clases o recibiendo clases. Residencias de artistas. Luego está la Biblioteca para Ciegos, Jorge Luis Borges, ¿sí? El Jardín Etnobotánico, que está detrás de la Iglesia de Santo Domingo, que es una preciosidad, ¿no? Fundó también el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, fue de los fundadores. El cine El Pochote, que lo hizo en una de sus casas, mientras duró el cine, porque ya nadie ve cine, ¿no? Ya se cerró ese. El Centro Fotográfico Álvarez Bravo, dedicado a su amigo Manuel Álvarez Bravo. La Fonoteca Eduardo Mata. Bueno, todas estas instituciones las fundó él, buscó el apoyo del Estado mexicano, pero realmente él fue el que creó todo eso, ¿no? Bien, entre sus creaciones estuvo una revista que se llamó El Alcaraván, y de ahí saqué esta doble página dedicada a Mitla, porque en su imaginario el pasado prehispánico es muy importante, y esto se ve en muchísimas de sus obras, tanto porque toma, por ejemplo, grecas, como las que se ven aquí abajo, las grecas de Mitla, que usa muchísimo Toledo en su pintura, como la arquitectura. Aquí un acercamiento a esa fotografía del Palacio de las Grecas y cómo transforma las grecas y la arquitectura en una pieza. Él siempre se burló de Benito Juárez. La razón es que Benito Juárez reprimió al pueblo de Juchitán. Y eso nunca se lo perdonó, entonces para él nunca fue un gran héroe, fue todo lo contrario. Entonces hay muchas series en que aparece Benito Juárez y él hace burla de él. Vamos a ver por ahí otra obra. Y desde luego la Oaxaca viva, la Oaxaca de las calles, de las fiestas. Uno cuando va a Oaxaca no puede perderse alguna de las fiestas porque nunca faltan, ¿no? Las procesiones, las danzas. Y esta es la danza de los diablos de Sachila, que en algún momento inspiró una acuarela de Francisco Toledo. Pero al mismo tiempo, además de esa cultura popular, el gusto por los códices antiguos, que marca muchas de sus piezas. Esta división tripartita del código de Dresde la llevó a hacer mapas de Juchitán. Este es un ejemplo. En este caso, con ese espíritu creativo que tenía, lleno de semillas de jacaranda, la parte intermedia. Con esas semillas de jacaranda, igual que con las semillas de pistache, hizo muchas obras. Bueno, pero ahora vamos a meternos ya más en el fondo de la obra de Toledo. Y yo la he dividido en diferentes devenires, como su ser, su alma, que esa palabra le gustaba a él. Su alma va hallando caminos de expresión y en primer lugar por medio de los autorretratos. La cantidad de autorretratos que hizo en vida es por el momento incontable, aunque se ha intentado hacer un catálogo razonado. Un catálogo razonado se supone que reúne toda la obra que en vida hizo un artista. No se ha podido hacer porque falta mucho por cosechar. ¿Dónde están cientos de piezas en wash, en aguadas, en acuarelas, cosas que obsequió, de las que se deshizo, que olvidó en sus viajes, sobre todo cuando era joven?
en galerías y que nunca supo más del destino de esas obras. Bien, desde muy joven, él se buscaba a través del autorretrato. En la selección de autorretratos que yo he hecho, que no son muchos, para esta sesión, quise concentrarme en el interés que él puso, en muchos de ellos, en sus propios ojos. Toledo, incluso cuando se dejaba fotografiar, y lo hacía ya como cómplice del fotógrafo, se volvía expresivo con sus ojos. Y esto no es gratuito porque Toledo era una persona con una enorme capacidad de memoria visual. Veía profundamente, a grado tal que sabía, por ejemplo, de sus libros en la biblioteca, dónde estaba aquello de lo que quería hablar. O sea, por cierto, hay un libro que compré hace 20 años y ahí está. Entonces, en unos minutos ya tenía la página, ¿sí? Una enorme capacidad de memoria. Y él expresaba, además de la memoria, su capacidad de captar aquello que expresaba en la pintura a través de su poder de la vista. A veces jugueteaba con los títulos de las obras. Y yo me encuentro con que pues hay títulos que no corresponden francamente a lo que yo estoy viendo en la obra. Y aquí el kepi, pues yo no veo más que un sombrerito, un sombrerito de palma, ¿no? Pero él le quiso llamar kepi. Luego, por ejemplo, el retrato de una mujer, dice, mujeres. No, es una mujer. Jugaba con eso. Por ejemplo, bueno, vean ustedes cómo se concentra mucho. Hay expresividad, hay hoja de oro, como les decía hay hoja de oro que le encantaba porque le daba fuerza al rostro. Y le llama autorretrato cubista, y la verdad no tiene nada de cubista. Pero bueno, juega todo el tiempo. Es otra vez un tejido que puede ser un petate, un tejido de palma, y sobre eso construye su propio rostro, que tiene un valor también como de animal, y a eso vamos a ir más adelante. Podría ser un lobo, un can. Otra vez ya no juega con la palma, pero sí con la cuadrícula, y se concentra muy realistamente. Este es un retrato bastante realista en su ojo, hasta llegar a esta como suerte de figura abstraída del puro ojo. Y bonito el título, El ojo que todo lo ve, porque, como les digo, él veía y veía y veía, y no se le olvidaba. Por ejemplo, en alguna ocasión vi que revisaba un libro sobre Durero, donde había un grabado que complementaba 4 grabados de Durero, hubiera hecho falta 1/5, vio el libro y dijo, este grabado no lo conocía. ¿Sí? Y luego dijo, no es Durero. Por cierto, esta cosa de la autentificación, hay que estar muy al pendientes cuando les ofrezcan un Toledo, porque ha sido de los artistas más falsificados. Los ojos de esta figura son tristes. Otra vez hay una suerte de aproximación a un espíritu animal, si lo ven, en esos ojos. ¿Podría ser?
Sí, un carnero, me parece correcto. Y luego un hombre agobiado, ¿sí? No era feliz 24 horas del día, tenía insomnios y a veces sufría presión por muchos lados porque tenía una vida política también. Entre sus fundaciones está un grupo que se llamaba ProWax, que era una asociación civil en defensa del patrimonio de Oaxaca, y tenían enfrentamientos muy fuertes con los políticos del PRI, que decían, y ahora vamos a poner en este crucero una estatua, ¿no? Y entonces decían, no, de ninguna manera. O en la plaza mayor, en la plaza principal de la ciudad de Oaxaca, se va a poner un McDonald's, ¿no? Y entonces ProWax entraba ahí durísimo, ¿no? Entonces, y de repente, pues, llegaban amenazas de todos tipos. Entonces aquí también vemos un poco al Toledo agobiado, incluso con marcas rojas en la mejilla. Entre el 2000 y el 2010 hizo gran cantidad de autorretratos directamente enfrente del espejo. Este es uno de ellos, es uno de los más conocidos. Este autorretrato fue la portada del catálogo de la Tate Gallery, donde finalmente aceptó que se presentaran sus autorretratos y su obra en general. Después de mucho rogarle, lo aceptó. Desde luego no viajó, le temía a los aviones en esa etapa de su vida. Y bueno, conforme se acerca el momento de la muerte, él muere en el 2019, se empieza a despedir en sus autorretratos. Este es uno de los más expresionistas que he conocido. Está diciendo adiós. Vean los ojos. No sé si hay un poco de miedo. Y bueno, un último retrato, el año en que muere y se está retratando todavía. Qué hermosa imagen. Bueno, ahora, el devenir animal. El devenir animal es un concepto de donde viene toda mi idea del devenir Toledo, que dos filósofos franceses desarrollaron en un libro, son Deleuze y Guattari, que hablan del devenir animal. O sea, que es, digamos, es como una pulsión natural del hombre en su vida cotidiana, de irse transformando, ir deviniendo, irse convirtiendo en animal. Para Toledo, este devenir es básicamente erótico, pero también tiene aspectos, digamos, políticos, aspectos de violencia, y en todo ello hay animalidad. Difícil no reconocer que la violencia en que vivimos o la política deje de tener rasgos animales, o sea, hay un líder, ¿sí? O alguien que quiere ser el líder y tumbar al líder, ¿sí? La violencia cotidiana pues, tiene rasgos animales, etcétera, etcétera. Pero para Toledo, como les digo, era sobre todo erótico. Esto está, es una obra espléndida que está en un cuaderno que se llama el cuaderno de Bona. Aquí un pequeño chisme, ¿no? Bona de Pisis fue una amante de Toledo, muy relacionada con el grupo surrealista de París, especialmente con su
esposo, André Pierre d'Amandiargue, que fue miembro del grupo surrealista ya en la última etapa. Otra de las vertientes del conocimiento visual de Toledo es el grotesco. El grotesco, cuyo nombre ya hace mención a las grutas, fue una corriente, digamos, de creación, tanto escultórica como dibujística, como arquitectónica, que se desarrolló en el posrenacimiento y que tomaba elementos animales, ¿sí?, para mezclarlos con elementos humanos. Esta máscara dialoga maravillosamente con un autorretrato que es un objeto hecho con un caparazón de tortuga, con unas tenazas como de cangrejo, ¿sí?, y con uno de estos marcos que se usaban para los retratos en el siglo XIX. Entonces vean ustedes cómo se complementan fantásticamente. Grotesco, sí, viene de las grutas, del arte de las grutas. Sí, en México pueden hallarse algunos elementos grotescos en la arquitectura churrigueresca. Las gárgolas, de ahí vienen los tapios. Eso es grotesco. Claro, ya después pasa en el uso cotidiano a ser un adjetivo, ¿no?, de algo que es ridículo, pero en el origen es la gruta lo que nombra el grotesco. Bueno, aquí hay otra fuente del imaginario tolediano, llamémosle así, un poco sangronamente, pero también está lo totémico, que esto es totalmente americano. Bueno, no solo en América hay tótems, pero este tipo de tótems son los que estaban en el Museo del Hombre y ahora están en el Museo de Quai Branly, en la misma ciudad de París. Este collage, que es de 1962, es muy temprano, revela pues que se daba sus vueltas el maestro Toledo por el Museo del Hombre. Los tótems son característicos de culturas indígenas de la costa noroeste de Estados Unidos y el Canadá y Alaska. Pero ya pasando al territorio del devenir animal, porque aquí podemos decir que esto es un autorretrato, ¿verdad? Y además está cargando a una liebre o a un animalito, que si yo diría que es un conejo, pues es un animalito que para él siempre es como una suerte de hermano. Ya veremos. Ya pasando al territorio mesoamericano, al territorio zapoteca, el devenir se relaciona con el nahualismo, es decir, con este convertirse del ser humano en un animal para realizar algunas acciones, sobre todo en la noche. Entonces, el nahual es el animal en que un brujo se convierte para pasar inadvertido y realizar acciones nocturnas. En la parte superior vemos que hay dos personajes como montados, medio humano y medio pájaro, que se están enfilando por un camino, supongo, ¿sí? Y una mazorca que tiene forma también de hombre. Y bueno, algo va a ocurrir esa noche. La tona sería otra de las manifestaciones de esta reunión entre hombre y animal.
Y yo no podría decir seguramente que la tona de Toledo sea la liebre, pero muchas veces él se autorrepresenta como liebre y se autorrepresenta como otros animales, ¿no? Vean ustedes el erotismo, Toledo siempre es muy fálico en sus representaciones de la liebre, del conejo, pero al mismo tiempo él es cáncer por haber nacido bajo ese signo y pues sus cangrejos están por todas partes y a veces lo representan a él, a veces no. Pero hay otro animal que es la iguana y que él adopta como suyo propio, como una especie de tona también. La tona es el animal que está cerca del niño que nace. O sea, el día que nace un niño, la tona es el animal que se acerca a la casa en ocasión de ese nacimiento. Entonces, la tona puede ser desde una cabrita, puede ser una iguana, puede ser una víbora, ¿sí? Y es un animal con el que el hombre o la mujer va a tener una relación durante toda la vida de hermandad, digamos. Y el padre de Toledo lo llamaba, como un apodo, Rey Iguana. Esto lo contó Toledo muchas veces. Y entonces sus iguanas tienen que ver con él mismo, que fue el rey iguana desde niño. Entonces yo no sé si el conejo o la liebre o el cangrejo o la iguana es una tona de Toledo, pero son animales que para él son sus hermanos. Aquí vemos zapatos con piel de iguana. Vean ustedes que el fondo sobre el que caminan las iguanas rehace o contrahace pieles de iguana. Los zapatos tienen piel de iguana y esto no es muy casual. Ya vamos a ver la importancia que el calzado tiene en el imaginario de Francisco Toledo. Una obra que a mí me gusta porque representa muy claramente esa fusión entre el animal y los hombres y mujeres es esta. También la obra de Toledo está llena de chapulines y él supo reconocer que en el chapulín hay algo semejante a un coito y es lo que expresa en esta pieza fantástica. Conforme Toledo fue envejeciendo y volviéndose un anciano, hizo mucha obra referente a los monos, que ya hablamos del artista como mono, como monero, como padre de los changos. En la pintura china, el símbolo del pintor es el chango, es el simio. Ya muy viejito, hace este fantástico autorretrato, donde ya el propio Toledo se está volviendo un mico. Y en esto, en cuanto al devenir animal, devenir rostro también, o sea, se cruzan todos los devenires en el sujeto, en el artista y en su obra. Devenir multiplicidad, esto es también de Deleuze y Guattari, usan este término, devenir multiplicidad. Es como el cuerpo se va transformando en otros cuerpos y se deriva en otros cuerpos, sobre todo a través de la sociabilidad. Cuando uno
de un modo muy casero, vive en familia, pues su cuerpo de algún modo está vuelto hacia el cuerpo de la familia. El padre, digamos que es el que provee en la familia tradicional al cuerpo de la familia. Y en la familia tradicional, la madre reproductora, ¿no? Pero a eso no le importa propiamente a Toledo ni a Deleuze y Guattari, sino cómo ese cuerpo humano se convierte de repente en jauría, no solo en la vida política o en la vida social, sino cómo el hombre tiende a disolverse en su vida y convertirse en otros, en el sentido que lo decía Toledo: yo no soy Toledo, yo soy los demás. Este volverse los demás o acoplarse con los demás vuelve a ser extremadamente erótico en el arte de Francisco Toledo. Ya una obra tan temprana como en 63, vemos este acoplamiento entre especies que va a ser muy característico de su obra. Hay cuadros muy importantes de la época de los años 70 y los años 80, que es la mejor época de Toledo, ¿sí? En donde esta suerte de fusión entre animales de diferentes especies con hombres y mujeres es la ley, digamos, es la ley de la selva de Toledo. De un modo muy evidente, estos peces hacen referencia a los espermatozoides y a su acercamiento al óvulo, ¿no? Ya es una obra del 88. Aquí es cuando Toledo empieza a dejar un poco esa enorme capacidad erótica para incluso dejar de pintar durante una buena temporada en los 90. Y cuando vuelve a pintar ya está en otro registro. Cuando digo otro registro es porque este devenir multiplicidad en los años 70 y 80 era realmente masivo. Era realmente masivo. Y esto dio como fruto unos cuadros espléndidos para contemplar, para entender, para revisar y rever, ¿no? Como esta maravilla que está en el Museo de Arte Moderno de México. ¿Sí? Mujer atacada por peces o acosada por peces. Que es otra vez lo que vimos, al mismo tiempo son peces, son falos, son espermatozoides. Y sabiendo por boca de Toledo, porque lo dijo en una entrevista, que si uno quiere buscar fuentes inéditas de su obra, él recomendaría ir al arte primitivo australiano. Y yo dije, bueno, a ver qué hay, ¿no? En el arte primitivo. En Australia hay mucha pintura rupestre. Y me encuentro con esto. ¿Sí? Estos peces que Toledo muchas veces los representa así con los ojitos para arriba, que tienen cierto valor fálico, ¿sí? Y en este caso se aproximan a seres humanos. Ahora, la plétora también la desarrolló con los insectos. Los insectos fueron de interés para él a partir de las colecciones entomológicas que él conoció en Francia. Más adelante, incluso les puedo dar la indicación de la tienda donde Toledo compró sus primeras colecciones de insectos. Estas colecciones también fueron
muy apreciadas por los surrealistas en la misma tienda de la que les voy a hablar. En sus insectarios son estas fantásticas reuniones de masas de insectos creados por él, muchos de ellos referidos a seres humanos, en actitudes humanas, y que poblaron toda una exposición que se llamó Insectario y un libro que se llamó Insectario. Él recordó en varias entrevistas que siendo niño entró una vez a un almacén, a una bodeguita, donde su papá, que era comerciante, había embodegado melaza, y que quedó sorprendidísimo de hallar que el lugar estaba totalmente ocupado por avispas. Y esta mujer con avispas, que les digo, realmente el nombre es Mujeres con Avispas, pero pues yo nomás veo una, que es una mujer lagarto, como pueden ver por la cabeza, ¿sí? Está comiendo avispas. Es otra de estas plétoras fantásticas del arte de Toledo. Otra plétora que se llama Los 400. Bueno, y esto lo traigo a cuento por aquellos que gustan del mezcal. No creo que haya nadie aquí. Porque hay una marca de mezcal, que se llama Los 400 Conejos, ¿no? Bueno, los 400 conejos no son en su origen parte del mito del pulque. En el mundo prehispánico, la diosa Mayahuel, que aquí vemos representada por una mujer que se equilibra sobre algo que puede ser un burrito que está acostado. Reconocemos a Mayahuel porque Mayahuel tenía unas cintas de mecate en las dos manos con las que enlazaba a los bebedores, ¿sí? Y los 400 conejos eran sus ayudantes. Cada uno de esos conejos tenía un carácter diferente, una personalidad diferente. Y entonces, a cada bebedor de mezcal lo poseía un conejo. Y entonces, por eso dejaba uno como bebedor, como persona, de ser quien era, y era un conejo con una personalidad distinta, el que se apropiaba de él, y por eso la gente que bebe pulque se convierte en otro. Y aquí vemos que hay un conejo sentado, pero que ya está siendo poseído por otro conejo, ¿sí? Pero aquí la gran posesión ya no es de las 400 conejos, sino de las 400 alacranes. Porque así quizás el maestro estaba expresando que si uno toma mucho pulque o mucho mezcal, pues puede ser un animalito medio dañino. Yo no sé si realmente él pensó en eso, pero en lugar de poner 400 conejos, puso 400 alacranes. Otro animal que a él le fascinaba. Y le fascinaba mucho dibujarlo porque las articulaciones del alacrán le parecían una obra magnífica de la naturaleza. Entonces, tenía su alacrancito muerto, ¿verdad? Esta es una suerte también de colección entomológica. Ya es de un Toledo mucho mayor, ¿sí? Que de algún modo está catalogando animales, aunque todos son también creación suya. Y el formato que adopta es precisamente el de una colección entomológica, como las que venden en la tienda, el almacén de Roll en París. Toledo compró mucho ahí. De repente
Hay fotos donde se le puede ver con un gran insecto en la cara, por ejemplo. Viene de ahí. Ahí se compraban. Y el discípulo, por llamarle así, aunque a lo mejor no es el término adecuado, Sergio Hernández, ese sí fue ya un comprador tremendo en la tienda de Errol. Esta tienda todavía existe y sigue teniendo mucho éxito. Es una tienda de taxidermia que está en París y que pues, ahora que vayan ustedes a París, cuando vayan de nuevo o vayan por primera vez, me hacen el favor de una de sus visitas así fundamentales para entender el imaginario del arte del siglo XX, es ir a la tienda de Errol, que está en la Rue du Bac. Rue du Bac. O sea, como Juan Sebastián Bach, pero sin H. Bach. Lo van a gozar, es más, van a volver al día siguiente. Bueno, seguimos con los devenires de Francisco Toledo. Y bueno, el devenir camino es el devenir de la vida, realmente, cómo uno va convirtiéndose en quien es a través de los caminos que recorre. Imagen entrañable de la ciudad de Oaxaca es Toledo caminando, porque Toledo solamente usaba coche cuando era cosa de ir muy lejos, pero él se movía en la ciudad así como un ciudadano normal y era muy entrañable su figura cuando se le veía caminar por la calle, ¿no? Y esta foto lo supo captar bien. Este caminar, eh, este valerse de los propios pies, y caminar con guarache, con un zapatito viejo, salud, va a ser una constante en su obra también. Esta foto la tomó él y expresa un poco esa actitud que tuvo desde París de ser un indio mexicano. Por ahí del 2000 él empezó a hacer obra en mica porque la mica fue muy usada en el arte prehispánico y en Oaxaca hay minas de mica. Entonces, esta manera que él tenía de evolucionar en una técnica a otra, de estar buscando siempre otra manera de hacer las cosas, lo llevó incluso a hacer un techo de mica, una bóveda de mica, en el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca. Y estuvo trabajando ahí muchos meses. Finalmente no le gustó el resultado y lo destruyó, ¿no? Así como destruyó, por ejemplo, toda la obra que hizo en barro en una de sus casas donde estuvo el cine El Pochote, ¿no? En uno de los muros, un muro muy amplio, hizo un mural en barro. Hay fotos, pero cuando llegaron las lluvias, como no era un barro cocido, se empezó a deshacer, se empezó a deshacer y se deshizo y se lo llevó el agua. Y para él, bueno, esa era un poco la historia de esa obra y no sufrió más. Bien, los zapatos son muy importantes en el imaginario de Francisco Toledo porque él viene de una familia de zapateros. Entonces, de niño, él vio cómo se hacían los zapatos, tuvo un abuelo zapatero, tuvo una tía zapatera. Y vamos a ver en la siguiente obra, si yo me atrevo a interpretarla, es el laberinto de las iguanas. Recordemos la cercanía que Toledo tenía con la iguana, como rey iguana. Y si ustedes me creen,
Estas cintas que recorren o que acompañan a las iguanas parecen ser las cintas de un huarache, o sea, de un calzado. Y ese laberinto a lo mejor es el de la iguana que va caminando por el mundo y por su vida. Es la lectura que yo le doy. Igual el maestro Toledo diría. Bien, desde muy joven trazó laberintos. Esta es una obra del 62. Desgraciadamente la reproducción no es muy buena porque está un poquito fuera de foco. Pero veamos una obra posterior, en el 70, Caminos le llama. Y en los caminos, por un lado de los zapatos, hay otro aspecto que es el de la madre. La madre de Toledo también hacía caminitos con la máquina de coser. Ella cosía. Y cualquiera que haya usado una máquina de coser, ¿verdad? Sabe que hay que hacer caminitos. Y entonces otra cosa que yo he interpretado y que a lo mejor es es una locura mía, es que esta línea tan característica de Toledo es una línea de máquina de coser. Él contaba que pasaba horas sentado junto a su mamá trabajando, ¿no? Y probablemente esta línea quebradita, como un pespunte, como un surcido, viene de ahí. Muchas veces hizo máquinas de coser en honor a Doña Flor, a su mamá. Y para darle dinámica también crea alguna suerte de pespunte característico de su mano y lo reencontramos en esta pieza que ya vimos. De algún modo está como cosido. Entonces hay un aspecto casi de homenaje a la madre. Y en otras obras hay otra manera de coser. ¿Sí? Este es un nido de iguanas, que es muy orgánico. La iguana no está expresada tan abiertamente. Y de repente podemos pensar, sí, en surcidos, pensar en parches, pero también en cadáveres de animales, cadáveres orgánicos. En fin, hay todo un imaginario del cocido en las telas y en los papeles de Toledo. Quise encontrar un pasaje, ya no supe en qué libro, yo no tengo esa memoria visual, donde Toledo habla de una noche en que regresaba a su casa y que se topó con una gran cantidad de sapos, pero se dio cuenta de que los estaba aplastando conforme caminaba. ¿Alguien ha leído esa parte? ¿No? Bueno, creo que es lo que expresa este cuadro. Y por último, en esta sección del camino, esta foto tomada por su esposa, Trine Ellisgard. Lo que me encanta es que hay como unas suelas ahí que están recortadas y que dan formas humanas, pero al mismo tiempo son eso, suelas. El hombre estaba muy orgulloso de sus pies. Y siguiendo por el camino de los pasos de un hombre en la tierra, está el tema de devenir tierra. Este regreso que hace Toledo
para afincar en Oaxaca, para crear instituciones que finalmente son el trabajo de un filántropo, porque se lo dejó al pueblo de Oaxaca, implica un enorme compromiso con la tierra, pero también con la tierra de cultivo, no solo con la provincia o el estado de Oaxaca. Lo expresa en su obra de diferentes maneras. Ya vemos aquí que tiene algún caso encontrarnos con zapatos. Y Toledo fue un sembrador. En algún momento de su vida, efectivamente, fue un sembrador de tierra que buscaba cosechar. Y en otro momento fue un sembrador de instituciones y de educación. Esto era de cuando cultivaba un huerto con su primera esposa, Elisa Ramírez. Recogen estiércol para una huerta. ¿Sí? No hay como el estiércol, ya sea en este caso de caballo o de borrego. Quien tenga un jardincito sabe a lo que me refiero. El excremento fue un tema muy desarrollado por Toledo de un modo absolutamente inédito en la plástica mexicana. Desarrolló durante varios años unos cuadernos que finalmente fueron expuestos y que llevan el título de Cuadernos de la Mierda, que son muy explícitos, mucho más explícitos que sus cuadros eróticos. Aquí hay popó por todos lados. Son unas joyas, pero causaron mucho escándalo cuando fueron expuestos. Y como les digo, yo no tengo memoria en el arte mexicano de algo semejante. Y lo elaboró de otras maneras también. Por ejemplo, con el famoso escarabajo que va moviendo su bolita de excremento, o con el murciélago que lleva pegado el polen en sus alas y que con esto poliniza a las plantas. Porque estamos hablando ya no solo de excremento, sino también de vida, ¿sí? De la vida de la tierra, que para él siempre fue un motivo de defensa. Por eso se opuso al maíz transgénico en los últimos años de su vida. Y bueno, si uno ve la variedad de maíz que hay en los mercados, es impresionante, ¿no? Entonces, que no nos cambien eso, que no destruyan esa maravilla cultural y natural. Un aspecto de la tierra que a él le interesó mucho fueron los mapas, la cartografía, porque él conoció tanto en los códices prehispánicos y códices novohispanos el tema de el reparto de las tierras y cómo en Oaxaca hasta la actualidad las tierras comunales tienen sus mapas que pertenecen a su derecho de propiedad, que muchas veces proviene del siglo XVI. Y ahí se hacían los mapas, y esos mapas formaban parte del expediente de propiedad de los territorios comunales. Y hay unos mapas fantásticos, y él los estudió en el archivo agrario de la ciudad de Oaxaca. Y durante unos años estuvo creando mapas que provenían de los primeros mapas
Y aquí tenemos uno de ellos. Este es de aproximadamente 1600. Claro, a un artista ver esto pues, le despierta digo, una admiración por la calidad de dibujo, por la hermosura. Y entonces él dice, bueno, pues ahora me voy a poner a hacer mapas. Y se puso a hacer mapas con cintas y con semillas. En este caso, semillas de pistache. Poniatowska en alguna entrevista dice que ella lo visitaba y le llevaba así bolsas llenas de semillas de pistache porque a ella le gustan los pistaches. Y los usó en muchas, muchas obras. Y todas estas eh, tienen el título de títulos primordiales. O sea, son los títulos de propiedad. A partir de los mapas, él hizo otros títulos de propiedad para Juchitán. Esta pieza hermosa que ya vimos y que está hecha con semillas, ahora son semillas de jacaranda. Estas semillas de jacaranda, bueno, son un gozo total. Si ven que en la Ciudad de México tantas jacarandas sueltan como la vaina, pero a veces también vuelan las semillitas, ¿no? Preciosas. Y bueno, aquí hay otro caso de títulos primordiales, aquí con un texto que reproduce de uno de los títulos originales, Francisco Toledo. Entonces, la tierra es todo eso. Desde la tierra misma, su conservación, la polinización y el excremento que va a dar y a nutrir la tierra. El último devenir que tuvo él muy presente desde que era muy jovencito, en muchas de sus obras, de las primeritas que presentó, hay representaciones de calaveras. Veremos que no era, desde el principio no era un artista muy, muy figurativo ni realista, y en ciertos momentos se empezó a volver realista, precisamente porque tenía el talento y la capacidad de dibujo o de modelado cuando eran piezas en tercera dimensión. Le dedicó, siguiendo, digamos, en la secuencia del excremento, algunas versiones de él, de su propio excremento o de su sistema digestivo. La muerte también como una denuncia del uso de químicos en el campo. La bomba de Fleet. Una obra muy temprana, es una calavera, pero vean ustedes que no es tan fácil entender qué clase de calavera es esto. Sí hay huesos, hay ojos, pero es un Toledo muy, muy jovencito, tiene 24 años. Bueno, ya no sé si tan jovencito, ¿verdad? Pero vean ustedes que no es en absoluto realista. Él ya está muy tocado por el abstraccionismo. Y uno de los trabajos que queda por hacer y para el cual hay bastante material es toda la relación que tuvo Toledo en, en sus dos estancias en París con los artistas jóvenes de esa época y especialmente con un grupo que se había desprendido, que era una de las últimas eh, etapas del surrealismo, que fue el grupo Cobra. Eh, Cobra
tenía un aspecto surrealista y otro aspecto expresionista. Y Toledo se relacionó con ellos porque los conoció en los talleres de grabado y se hizo hizo buenos amigos, como Asger Jorn, a quien él admiró muchísimo. Y si uno ve la obra de Jorn y la de Toledo de esa época, estaban en contacto. Algunos miembros del grupo Cobra, como Alechinsky, incluso visitaron a Toledo en Oaxaca. Y Toledo incluso hizo un libro muy bonito sobre fotografías de África con el hijo de Alechinsky. El libro está editado por el Fondo de Cultura Económica. No recuerdo el título, pero si lo buscan como Toledo Alechinsky, son fotos que el hijo de Alechinsky hizo durante muchos años de danzas africanas y Toledo las intervino y de un modo fantástico. En fin, hay todo un mundo que investigar por ahí. Sobre la muerte, también Toledo era muy consciente de la tradición alemana de las danzas macabras, que son grabados que se hicieron a partir de las pestes en Europa, y un modo de expresar lo terrible de una peste fue crear estas calacas. Esto es del siglo XV, y Toledo conocía esto a través de sus libros, e incluso hizo en Alemania, tampoco se presentó, él no se presentó, pero hizo una exposición sobre la muerte, tomando elementos de las danzas de la muerte y de José Guadalupe Posada, porque digamos los matrimonió. Vean ustedes esta suerte de danza de la muerte que tiene que ver con las danzas macabras de los alemanes y seguramente también con Posada. Esto es parte de una carpeta, creo que fueron 4 grabados nada más que hizo, tomando elementos de Posada para hacer sus propios grabados. 2014. Entonces esta muerte festiva es muy de Toledo. Hay cantidad de grabados y de óleos. Bueno, y aquí voy a mostrar una pieza que me parece muy, muy padre. Y este es el testimonio del propio Toledo de por qué surge esta pieza. Yo tenía en la memoria otro relato que me contó mi tía Laureana y que me confirmó una anciana. En 1910, un grupo de federales, enviados por Madero, comenzó a bombardear el pueblo, y mientras tomaron la iglesia y el palacio, los campesinos huyeron a los montes. Hubo muchos muertos de ambos bandos y fueron las mujeres quienes los recogieron, porque ya estaban siendo presa de los opilotes. Los tiraron al río y ella recordó que ese día llovió mucho y que no podía olvidar que el agua arrastraba los despojos y que al fluir hacía tronar los huesos que chocaban con otros huesos, los cráneos con otros cráneos. Esto está en un libro de Silvia Cherem, que es una extraordinaria periodista, entrevistadora. Es una muy buena entrevista con Toledo. Pero el libro así que yo les recomiendo, donde está, digamos, realmente Toledo oral y toda la gente que estuvo cerca de él dando testimonio, es el de Angélica Abelleira, que se llama Se busca un alma. Si está agotado, lo pueden comprar por Mercado Libre. Es realmente una gozada de libro, porque ahí sí Toledo se abrió como no lo hacía nunca. Y sus familiares y amigos y
gente que trabajaba con él, todos dieron testimonio y es un libro muy bien organizado, un libro muy, muy bello. Angélica Abelleira, con doble L e Y, Abelleira. Se busca un alma. Francisco Toledo se busca un alma. Bueno, el río de las Calaveras da este cuadro donde vemos el entrechocar de las calaveras en un río y aparece de nuevo Juárez. A quien veremos aquí, con su bastón, usando el río de las Calaveras. Digamos que en su testimonio dice, Madero fue el que, ¿no? O sea, Madero y Juárez no eran del gusto del maestro Francisco. Bien, sobre la muerte hizo una serie importante sobre el SIDA. Vean ustedes los preservativos tirados junto a estas dos calacas que hacen el amor. La caminante, en este caso, cargando un sapo, es desde luego la muerte. Y nutre un poco la idea del devenir, del camino, del devenir muerte. Y sus famosos chapulines, bueno, también llevan la muerte. En un autorretrato ya muy, bueno, yo le llamo autorretrato, quizás no lo es, reaparece el grillo o el chapulín. Toledo, como ustedes saben, se quejaba mucho ya en su etapa madura de tener que pintar otra tortuga, otro chapulín, y por eso durante mucho tiempo dejó de pintar. Aquí ya se autorretrata saliendo o entrando al féretro, ¿verdad? Pues ahora sí que larga vida al maestro que murió hace 5 años. Es incontable porque después de intentar este caminito de los devenires múltiples del rostro, de la tierra, pues uno se queda corto porque hay mucho, mucho más. Y mucho de lo que uno puede investigar sobre Toledo nos lo ofrecen sus libros, pero no los sobre él, sino los libros de su biblioteca, que están en el Yago. ¿Sí? Este triunfo inmenso de abrir una inmensa biblioteca al pueblo de Oaxaca y a quien quiera visitarla y consultarla y estudiarla. Ahí vamos a encontrar muchas cosas. Tiene una colección que fue adquirida a la muerte de un coleccionista de libros sobre Egipto que se le donó a Toledo y lo hizo feliz, porque eran aproximadamente 100 libros sobre arte egipcio y fueron directamente a sus estantes. Esta es una imagen muy, muy conocida que representa Nut, que es el cielo. El cielo de los egipcios es una mujer arqueada que no desconocía el maestro Toledo. Pero cosas tan comunes y corrientes como un vidrio esmerilado o un vidrio roto le servían a él como disparadores de su capacidad gráfica. Muchos de los cuadros donde representa vidrios como fondo homenajean a Marcel Duchamp.
al gran vidrio de Marcel Duchamp, que es esta obra que creó Duchamp y que al transportarse al Museo de Filadelfia se rompió el vidrio. Entonces Duchamp dijo, déjenlo, déjenlo tal cual, me encanta que esté todo quebrado. Y hasta la fecha se puede visitar la obra, ¿sí? Y se puede ver a través del vidrio quebrado. Y eso lo retoma Toledo en muchas obras, porque además él era un gran admirador de Duchamp. Pero habrá muchas sorpresas todavía para entender de dónde viene el imaginario toledano. Ya es la última vez que lo digo. Por ejemplo, una cesta trampa de pesca a mí me aclara muchos de los cuadros de Toledo. Claro, él está hablando de una trampa de pesca, está recreando una trampa. Yo no entendía exactamente qué es esto. Es algo tan sencillo, pero también tan complicado. Maravillosamente reinterpretado. Ensor, un artista que Toledo, es un artista belga, que Toledo coleccionó incluso. Tuvo una gran colección de grabados de Ensor, pintor y grabador. De este y otro cuadro que tiene Ensor de mantarrayas, produjo esto Francisco Toledo, una serie de mantas o mantarrayas. Y que para terminar, a mí irresistiblemente, vean la primera manta con su colita, me recuerda a este gran maestro. Bueno, pues muchísimas gracias.